Emociones ocultas, la clave de nuestros males. Hoy día vamos a tratar básicamente cómo nuestras emociones afectan nuestros órganos. ¿Qué emociones en particular afectan directamente a cada órgano en particular? Vamos a poder entender cómo sacando, retirando estas emociones, empezamos un proceso de sanación, pero lleva todo un proceso que también hay que cambiar, un estilo de vida. Hoy, entonces, emociones ocultas, la clave de nuestros males, cómo las emociones van a afectar mi estado de salud y me van a originar distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de patologías, de trastornos, de diagnósticos, de signos y de síntomas. ¿Ok? Ya el día de ayer habíamos hablado acerca de que una enfermedad, antes que sea una enfermedad diagnosticada con análisis clínicos, con exámenes, primero entra a una fase psicosomática, emocional, que yo puedo sentir estos síntomas eh, psicológicamente. ¿Qué quiere decir? Que no se puede validar en un examen. ¿Ok? Entonces, esta primera fase donde la enfermedad se origina en un proceso de meses que puede tomar entre 2, 3, hasta 12 meses como un malestar psicosomático, ya lo hemos hablado de ayer. Entonces, en esta etapa es donde mis emociones van a afectar a nuestro cuerpo. Según la medicina china, la medicina oriental, que tiene entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad, ya nos venía diciendo que todo nuestro cuerpo físico está estructurado a base de energía. Nos decía también que las emociones están identificadas con cada órgano. Ahora vamos a poder entender un poco más de esto. En la medicina china hay distintas técnicas y terapias que el día de hoy se están empezando a validar bastante. Es por eso que surgieron técnicas y terapias como la acupuntura, donde a través de ciertas agujas se podía desbloquear, porque la energía, imaginemos que la energía es como una avenida donde transitan los vehículos de una forma continua y ordenada, pero cuando hay una congestión por mis emociones, entonces se origina como decir, una congestión vehicular. Entonces todas las energías quedan bloqueadas, ya no circula, ya no hay ingreso, ya no hay salida del órgano. Supongamos que fuera del hígado, ingresa, pero está bloqueada. Entonces esa energía no le da la fortaleza para que las células se mantengan fortalecidas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La acupuntura ayuda a que haya un fluido de energía, pueda ingresar y pueda salir la energía en cada órgano. Después también hay las técnicas de digitopuntura, que es similar pero sin agujas. También tenemos el Reiki, la sanación a través de las manos, el Shiatsu. Hay distintas técnicas que también nos van a ayudar. Entonces, vamos a identificar cómo nuestras emociones van a afectar. Primero hay que entender, vamos a identificar cada emoción con un órgano principal, ¿ok? Por ejemplo, nos dice la medicina oriental, la medicina china, que cuando la persona está sometido a distintos estímulos de una forma constante y con una frecuencia determinada, por ejemplo, a través de la tristeza, la pena, cuando hay una decepción amorosa, cuando hay la pérdida de un ser querido, vamos a tener cierta predisposición a comenzar a un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, de todo lo que tiene que ver con los pulmones. Entonces, cuando tenemos este problema, y yo lo he visto, lo he experimentado con distintos pacientes que habían sufrido una pérdida de un familiar muy, muy cercano, pero que estas personas no manifestaron, no soltaron ese dolor, sino lo guardaron por dentro para demostrar cierta fortaleza y darle cierto respaldo a la familia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que estas personas comenzaron a originar inflamaciones en las vías respiratorias y le llevó a trastornos y a patologías muy fuertes que tuvieron que estar internados con oxígenos. ¿M?
y con una tendencia a desarrollar una fibrosis pulmonar. Entonces, cuando esta emoción es muy intensa y dura durante mucho tiempo, y yo estoy constantemente recordando esta situación, es como que todos los días yo viviera en ese mismo momento de cuando sucedió la tragedia. Entonces, empiezo a bajarle todas las defensas a las vías respiratorias, a los pulmones. Entonces, si tengo cierta predisposición a enfermedades pulmonares, respiratorias, definitivamente voy a ser el primer candidato en desarrollar enfermedades muy graves, como una fibrosis pulmonar. Entonces, todas las tristezas que podamos tener del pasado y que no lo hemos superado, nos va a pasar una factura, una consecuencia hacia nuestras vías respiratorias. Ahora, cuando nosotros vivimos constantemente en situaciones de temor, de zozobra, de situaciones que vivimos en, digamos, ¿cómo te puedo decir? Sumergidos a la incertidumbre de qué es lo que puede pasar mañana, qué es lo que puede pasar pasado mañana, cuando tengo pacientes que viven angustiados constantemente por un proceso judicial, que es muy probable que se vayan presos durante muchos años y todos los días viven traumados, viven psicoseándose, imaginando situaciones, qué va a ser de su vida estando detenido, cómo va a sobrevivir en una cárcel, cómo van a quedar sus hijos, qué va a pasar con su trabajo, y peor aún, si está padeciendo alguna enfermedad, cómo va a subsistir en ese lugar. ¿Me entienden? Entonces, cuando esta persona vive en constante miedo y temor, va a desarrollar inflamaciones hacia las vías urinarias, iniciando desde el riñón hasta los conductos urinarios, ¿ok? Hasta los órganos sexuales también. Entonces, la emoción del miedo me va a ocasionar una debilidad en las vías urinarias desde los riñones hasta los órganos, ¿ok? Entonces ya vamos entendiendo el miedo a los pulmones, perdón, la tristeza a los pulmones, el miedo a los riñones. Y cuando vivimos con mucho odio, con mucha cólera, que es algo muy común, bastante común en los pacientes que yo les hago los distintos tipos de terapia, eh, generalmente van a tener problemas al hígado, a la vesícula, a todos estos órganos que producen los jugos gástricos, pero frecuentemente hacia el hígado. Entonces, si constantemente, ¿y cómo se puede ver que es ocasionado por una emoción? Es cuando tú llevas un tratamiento, otro tratamiento, otro tratamiento y otro tratamiento y no ves los resultados, a pesar de que llevas un control clínico con médicos y con especialistas. Y eso me pueden dar fe, digamos, tanto los hombres y también las mujeres, sobre todo en las vías urinarias que hablé antes. Es muy común que toman todo tipo de medicamentos, antibióticos, con ampollas, con óvulos, con cremas, con todos los cuidados posibles y siguen con las inflamaciones urinarias. Y eso va hacia los riñones. ¿Ok? Hacia el miedo. Y hacia el hígado va cuando tú tienes mucha cólera, mucha ira, cuando tú tienes mucho odio y no has podido sanar, no has podido perdonar. Y ahí te vas a dar cuenta cómo el no perdonar no le va a hacer, el odiar a la otra persona, no le va a hacer daño a la otra persona, sino te va a hacer daño a ti. A ti te va a estar ocasionando todo ese daño y todos esos malestares. ¿Ok? Cuando tenemos muchos malestares a la garganta, sobre todo acá una parte que me acabo de recordar en varios pacientes, he visto en la glotis. En la glotis es la parte donde entran los alimentos, es como una pequeña válvula que abre y cierra cuando entra el bolo alimenticio. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la garganta es que la persona comienza a desarrollar problemas, sobre todo a la glotis. No puede tragar los alimentos, no puede pasar los alimentos. ¿Y esto qué le produce? Una angustia, un desgano a alimentarse y pierden el apetito. Y estas personas tienen algo en común, que empiezan a bajar de peso de forma constante y le es difícil recuperar el peso. Te bajas de peso, bajan tus defensas, olvídate,
un sinnúmero de enfermedades y problemas. Muchas gracias a todos los de TikTok. ¿Y qué es lo que está pasando ahora cuando tenemos problemas al corazón? Cuando tenemos problemas al corazón, quiere decir que es falta de aceptación, falta de amor propio. Cuando vivimos en una relación dependiente, con un apego muy fuerte, cuando a pesar de todas las torturas y los problemas físicos o psicológicos que estamos viviendo con nuestras parejas, decidimos continuar esta relación, hay una baja autoestima, entonces vamos a tener problemas hacia el corazón. Y es como lo que hablábamos el día de ayer acerca de estas personas que tienen ansiedad y comienzan a sentir todos los síntomas de una cardiopatía. Entonces, es una arritmia. Entonces, pero cuando van a sacarse su electrocardiograma, no tienen ninguna enfermedad. Les derivan hacia el psicólogo porque es un problema emocional. ¿Ok? Ahora, vamos a entender también el intestino, los intestinos. ¿Qué es lo que segrega el intestino? El intestino segrega una de las hormonas de la felicidad llamada la serotonina. Entonces, esta serotonina es la hormona de la felicidad. Y si yo tengo problemas gástricos, entonces voy a tener la mucosa inflamada, el aparato digestivo inflamado. ¿Y qué va a hacer? No voy a tener una predisposición a fabricar la serotonina. Y entonces yo voy a estar en una constante depresión porque no hay nada que me active esas ganas de vivir, de salir adelante, de proyectarme, de estar motivado, de estar contento, de estar feliz, de tener una perspectiva positiva, optimista. Entonces, muy importante cuando tú ves a una persona que tiene problemas gástricos, sobre todo en los intestinos, difícilmente se va a poder sentir motivada a pesar de que quiera motivarse, a pesar de que tenga todas las herramientas para motivarse, no lo va a poder hacer. Entonces, ya vamos entendiendo también cómo afectan también las emociones hacia nuestras extremidades. Ayer también hablaba un poquito de esto, acerca de las personas que se le hace difícil tomar decisiones en la vida. El tipo que sea, generalmente va a tener eh, problemas a las articulaciones de las rodillas, de los pies, en las manos, en el manguito rotador. En estas zonas de las extremidades van a tener dolencias, deficiencias, inflamaciones. Si ustedes habrán notado por qué de pronto tengo ese malestar de repente a la cadera, a las rodillas, a los pies, y que se originan de la nada, de repente de un momento a otro, y son personas bastante jóvenes, como decir, de 30 años promedio, y de la nada aparece este dolor. Entonces, hay una predisposición, ya tenemos que entender, no hay una absorción de minerales que tiene que ver con los músculos, con los tendones, con los ligamentos, con los huesos, ¿ya? No hay esta absorción de nutrientes, de minerales, hay una predisposición emocional y hay un desencadenamiento de una enfermedad, ¿ok? Entonces, vamos entendiendo cómo las emociones van a afectar. Entonces, ahora es donde yo les digo, ¿qué es lo que debemos empezar a hacer? Lo que primero tenemos que entender es que cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir con ciertas emociones, y me lo darán la razón todos los que me están escuchando, que estamos acostumbrados a vivir con emociones de angustia, de zozobra, de ira, de cólera, de frustración, de desesperación, de ansiedad, de estrés, de depresión, estamos ya programados todos los días, constantemente. Es como que ya tenemos un aplicativo, un software dentro del cerebro que estamos acostumbrados a generar. Es como una adicción a estas emociones. Y eso siempre lo he dicho, que las emociones se vuelven como adicciones, porque como todos los días estamos acostumbrados durante mucho tiempo a vivir en esta angustia, hay muchas angustias eh, familiares, angustias económicas, angustias de salud, angustias sentimentales, hay angustias de repente de que un momento comenzamos a perder todo lo que tenemos, entonces nos va a generar de que estemos acostumbrados todos los días a tener este estilo de vida. Y cuando estamos acostumbrados se vuelve una adicción, porque cuando no estamos así, necesitamos de lo que estamos habituados como una adicción.
y entonces nuestro cuerpo va a generar ciertas hormonas eh, como el cortisol. Hay también varias hormonas que distorsionan nuestro cuerpo, ¿ok? Y que van a afectar el metabolismo, el orden interno de la funcionalidad de nuestros órganos, nuestros aparatos y nuestros sistemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a generar que nuestras emociones, la emoción que estamos teniendo, imaginemos que tenemos una emoción de odio constante, de repente porque terminaron la relación que yo estaba llevando, de repente porque me estafaron, ¿ok? De repente porque me estafaron, de repente porque estoy padeciendo una enfermedad, o de repente porque tengo muchas deudas. Entonces me genera una sensación de odio y de cólera hacia todo y hacia todos. Entonces, esta emoción va a segregar ciertos químicos y ciertas toxinas sobre nuestro organismo. Lo va a distorsionar todo mi metabolismo hormonal. Y las hormonas son las que regulan todas las funciones de todos nuestros órganos. Y como tenemos esta predisposición, que ya lo he explicado anteriormente y también el día de hoy, entonces se van a generar los malestares psicosomáticos, que es la primera fase de la enfermedad, que son malestares, signos y síntomas que se generan durante un proceso de tiempo aproximadamente menor a un año, donde sentimos síntomas, pero que no son medibles en exámenes. Son psicológicos, son malestares psicológicos por nuestras emociones, porque estas hormonas distorsionaron todo mi metabolismo. Entonces, después de ahí se va a generar, después de un tiempo, unos meses, dependiendo la intensidad de la emoción que yo tengo, se va a generar la enfermedad, el diagnóstico. Pero hay algo muy bueno de todo esto y justamente es lo que quiero compartir con todos ustedes. Hacerles ver de que tenemos nosotros un componente químico maravilloso dentro de nuestro cuerpo que el 99% de la población no lo conoce y hoy día te lo voy a presentar y los puedes buscar en las redes sociales, en Google, donde tú desees y puedes investigar más. Vamos a hablar de dos componentes que nos ayudan a autosanarnos, pero esas son partes nada más, porque es un proceso un poquito largo, pero que yo te lo voy a enseñar. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros componentes químicos, algo que se llama la inmunoglobulina. Inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina de tipo A es un químico que activa el sistema inmunológico, que lo levanta, lo despierta rápidamente. Y este componente es como una vacuna natural que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Es como una farmacia que produce productos químicos para contrarrestar todas las enfermedades, pero el 99% de la población no lo conoce. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo, y dónde está? ¿Dónde lo saco? ¿Cómo lo consigo? Eh, Lamentablemente no lo puedes comprar en ningún lado porque está dentro de tu cuerpo, pero lo puedes despertar a través de ciertas técnicas y solamente necesitas 15 minutos. Necesitas 15 minutos durante 3 veces al día para estar en un estado de conciencia de agradecimiento. Y ustedes dirán, ¿qué es ese estado de conciencia de agradecimiento? Nada más que estar en un lugar cómodo, sentado, empezar un proceso de respiración. La respiración es la única terapia y la única medicina que ordena tu mente. Y lo que nosotros necesitamos es ordenar, tranquilizar a nuestra mente, porque nuestra mente es la que genera las emociones. Ojo, las emociones es lo que va a originar mi reacción, mi conducta, mi comportamiento hacia una situación, hacia una experiencia de la vida, de lo que yo esté pasando, sea buena o sea mala. Entonces, ya sabemos que la emoción activa mi conducta, mi comportamiento, pero esa emoción ¿de dónde sale? Esa emoción sale de mis pensamientos y lo que tenemos que hacer es tranquilizar la mente, y para tranquilizar la mente, el único producto, componente que existe es el oxígeno, es el aire.
y es gratuito. Y lo que tú necesitas es durante 15 minutos, tener un estado de conciencia, de gratitud. Tú tienes que sentir ese agradecimiento hacia el universo, hacia Dios, hacia la vida, de todo lo que tú tienes. Tienes que tener un estado de aceptación de este mal o de esta enfermedad. Cuando tú lo rechazas, cuando tú lo bloqueas, cuando tú estás angustiado, cuando tú estás lamentándote, cuando tú estás culpando por tu estado de salud, ¿qué es lo que pasa? Te enganchas más a eso y no lo sueltas. Y pasan los meses y sigues enganchado. Cuando tú aceptas algo, cuando tú aceptas a través de una técnica, de meditación, estás soltándolo, tú lo estás liberando. Cuando tú aceptaste, cuando tú entendiste que esta enfermedad o este problema de salud es una sabiduría para que tú tengas una experiencia, tú te sueltas, tú te liberas, pero ya estás enganchado en la enfermedad, ya estás enganchado en el diagnóstico. Entonces, lo que tú tienes que hacer es inhalar, exhalar unas 7 veces. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Eso es para una relajación física, una relajación corporal. Después de ahí viene una respiración solamente por las fosas nasales. Entonces tú inhalas y sueltas por las fosas nasales. Esa es la segunda parte de la respiración. La tercera parte de la respiración, eso es algo más fuerte, más intenso. Y ahí es donde tú tienes que sentir, estar en un estado de gratitud, de agradecimiento. Y eso lo tienes que hacer durante 3 o 4 veces al día por 15 minutos. Entonces, si tú estás en un estado delicado de salud, estás en cama, estás en casa, entonces tienes todo el tiempo suficiente. Y supongamos que tú trabajas, tú tienes toda la mañana, tienes 2, 3 horas antes de irte a trabajar, tienes en la noche cuando llegas 2, 3 horas antes de irte a dormir y en las tardes tienes tu refrigerio. Entonces, la tercera respiración consiste, inhalo, retengo todo lo más que pueda. Muchos dirán, pero es el monóxido de carbono. No, no, no. Es el aire, es vida. Entonces tú tienes que retener, oxigenar a todas tus células, ¿ok? A todos tus músculos, a todos tus tejidos, a todos tus órganos, a todos tus aparatos y a todos tus sistemas. Entonces, eso lo vas a hacer durante unos 10 minutos. Retienes y exhalas, y en ese proceso tú vas a comenzar a agradecer. Gracias, gracias. Vas a agradecer por todo, por lo que te está pasando, por lo que tú estás experimentando. Cuando tú tienes esta experiencia de gratitud, obviamente que a partir de ahora tú vas a practicarlo y la práctica hace la perfección. Quiere decir que porque tú lo hagas 1, 2, 3 días, no vas a esperar los resultados. Esto tiene un proceso de conciencia, de cómo tú vayas cultivando, cómo vayas cambiando esos estados emocionales que tú has tenido durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo tú has estado enganchado, enganchada a estados emocionales negativos, ¿ok? Entonces, ahora ya te estoy explicando cómo activar esta inmunoglobulina tipo A, cómo la activamos. La activamos a través de nuestra respiración, a esta tranquilidad. Tengo que tener paz y tranquilidad mental. Tengo que detener mis pensamientos. Cuando esté haciendo la meditación, tratemos de no pensar, tratemos porque no se puede. Vas a seguir con pensamientos que te llegan y te llegan y te llegan. Pero ya te digo, la práctica hace la perfección. ¿Ok? Y la segunda clave, el segundo medicamento para todo el cuerpo, tanto físico como emocional, es activar la glándula pineal, que también es otro órgano que segrega el dimetiltriptamino, más conocido como la DMT, más conocido como la ayahuasca. Bueno, la ayahuasca, la planta de la ayahuasca
junto con la chacruna, que son dos plantas, forman el DMT. El cuerpo, cuando tú lo ingieres, esta medicina, el cuerpo va a segregar el dimetiltriptamina. Este dimetiltriptamina es una hormona que te lleva a estados de conciencia superiores, que te desconecta la parte espiritual de la parte física. Y cuando tú te desconectas de la parte espiritual y entras a otra dimensión, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que entras en un proceso de autosanación. Y eso es lo que vamos a experimentar este domingo en un taller full day, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar estas técnicas, ¿ya? Cómo activar la inmunoglobulina tipo A y cómo activar el dimetiltriptamino, que es otra hormona, es una hormona que te lleva a otras dimensiones, pero cuando tú estás en otra dimensión, ¿qué es lo que tú experimentas? Experimentas paz, tranquilidad, donde no hay problemas, donde empiezas a entender todos tus problemas y sabes que todo eso tenía un sentido en la vida. Y no era que las personas te tenían cólera o ira. ¿Ok? Entonces, la clave para sanar estas emociones, hay que activar estas farmacias de productos químicos que tenemos adentro y hay que cambiar nuestro estilo de vida. Hay que dejar a lo que estábamos acostumbrados, adecuados, donde estábamos adictos a estas emociones. ¿Ok? Entonces queda bastante claro. Vamos a hablar también acerca de cómo también todas estas emociones generan en un 99% todos los padecimientos de cáncer. Todos los tipos de cáncer están ligados. Ustedes conversen. Si ustedes tienen algún familiar, algún amigo que está padeciendo por un problema de cáncer, en, en el peor de los casos, con estas terapias lo que se puede hacer es detener. En el mejor de los casos, sanar hasta un 90% en casos de cáncer. ¿Ok? Entonces, si ustedes conversan con estas personas, van a identificar automáticamente que ellos vivían constantemente en estados emocionales alterados, estados emocionales negativos de cólera, ira, frustración, desesperación, ansiedad, venganza, miedos, vergüenza, odio, desolación. Entonces, van a identificar que durante muchos años, y eso es sí o sí, se van a dar cuenta que durante muchos años han vivido constantemente en estas emociones, enganchados en el pasado, enganchados en estas emociones en el pasado. Y es como que si todos los días vivieran en la lente del pasado y todos los días estuvieran sufriendo por ese momento, esa experiencia negativa que les tocó experimentar. Eso van a ver en todos los casos de cáncer, en todos los casos de cáncer. Entonces, si esa emoción fue la que me originó la enfermedad, yo les pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a sanar esa enfermedad? Pero de una forma consciente. Es activar la emoción inversa de la que me originó la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si queremos algo rápido, activemos la inmunoglobulina tipo A para sanar de estas enfermedades y activar nuestra vacuna natural que tenemos, o si no, activar el dimetiltriptamino que está dentro de la glándula pineal, conocido también como el tercer ojo, ¿ok? Entonces, ya conocemos cómo podemos sanarnos, cómo podemos autosanarnos, porque esta medicina no lo vamos a encontrar en ninguna farmacia, solamente lo vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestras emociones. Cuando el cuerpo está mal, quiere decir que nuestro cuerpo está hablando, nos está diciendo algo. El universo también nos está hablando y nos está diciendo en todo momento muchas cosas que no entendemos. Entonces, eh, gracias por dejarme compartir con todos ustedes. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden suscribirse también en mis redes sociales. Denle compartir, denle like, déjenme algún comentario. De repente
tienen alguna duda, alguna consulta, cómo de forma natural, con mi propio cuerpo, puedo empezar a autosanarme, a autocurarme. No necesitas ningún tipo de operaciones, no necesitas seguir sufriendo todos estos males que te aquejan por la enfermedad que tienes. No necesitas consumir una serie de medicamentos que a la larga te van a generar más enfermedades, sino hay que empezar un estilo de vida nuevo, distinto, hay que hacer cambios. Si quieres cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y lo bueno es que sí existe la autosanación, sí existe el poder mental, sí existe todo lo que es la energía cuántica, la física cuántica, la metafísica. Entonces, yo los invito a que sigan mis redes sociales y me hagan todos los comentarios y personalmente voy a estar eh, contestándole a cada uno. También no se olviden que aproximadamente todas las quincenas del mes estoy haciendo full day de sanación, de meditación, full day de manifestación de la ley de la energía. Y hay muchos temas que estamos hablando en la actualidad acerca de todos estos temas, ¿ok? Muchas gracias a todos por darse el tiempo de seguirme y de escucharme y de poder que ustedes también puedan compartir. Compartan este video que le va a ayudar a muchísimas personas.